Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a trasplantar a nuestro Aeonium tabuliforme. Y lo tengo que hacer de manera bastante urgente y ya les voy a explicar por qué. Y también vamos a explicar un método práctico, sencillo y económico de reducir la profundidad de las macetas cuando nos quedan demasiado profundas en comparación al largo de las raíces. Así que si les parece bien, comencemos. Antes de empezar quiero aclarar que todo lo que tiene que ver con los cuidados de cuándo regar el Aeonium tabuliforme, la iluminación, sus métodos de reproducción, está explicado en otro video que les dejo la miniatura y el enlace en la descripción. Y es a través de esos cuidados que compartimos en ese video que les voy a mostrar cómo se encontraba nuestra suculenta cuando recién nos llegó, que fue a través de una compra online. Y esto que les estoy mostrando es un fragmento del unboxing que hicimos en directo en la cuenta de Instagram, que es @huertinga, y fue hace 1 año y 6 meses. Y como ven era súper chiquitito y vino bastante aplastado, por eso muchos que estaban viendo el directo nos decían a modo de broma que era un Aeonium aplastadum. Y ese chiquitín 1 año y 6 meses después así es como se encuentra, que está gigante. Y lo tenemos ubicado en una maceta tipo cuenco o bowl número 18, por lo cual la boca de la maceta tiene un diámetro de 18 centímetros, pero también nos ha dado hijitos, como pueden ver. Y a su vez esos hijitos están desarrollando sus propios hijitos. Y aclaro que teníamos 2 hijitos más que los vendimos, que es a través de la cuenta de Instagram Bazar de Suculentas. Y en ese video que les recomiendo que lo vean, mostramos cómo reproducirla para que también los hijitos puedan ir creciendo sanos y fuertes, tanto como a la madre. Por otra parte, como podrán apreciar, es una suculenta de crecimiento horizontal y si ven la nuestra bien de cerca van a poder observar tierra entre las hojas, y es porque en la ciudad donde vivo, que es Comodoro Rivadavia, tiene un clima muy ventoso. Y esa tierra no la retiro porque en definitiva hay temporales prácticamente todas las semanas y por otra parte la tierra no le hace ningún daño. Ahora, la razón de la urgencia del trasplante es porque se está concentrando demasiada humedad en el interior de la maceta, y esto es por 2 causas. Una, la suculenta ha crecido tanto que prácticamente está tapando toda la superficie del sustrato de la maceta y esto impide que haya una adecuada aireación. Y por otro lado venimos de una semana con frío polar pese a encontrarnos en otoño, y ese frío que ha llegado a los 0 grados prácticamente también hace que tarde mucho tiempo en secar el sustrato. Y por eso necesito trasplantarla, porque al haber tanta humedad concentrada puede provocar riesgo de pudrición de sus raíces. Además es una suculenta que en mi experiencia desarrolla raíces cortas que hay que cuidar muy bien porque es muy propensa a la pudrición. Así que con la ayuda de nuestra cuchara post-apocalíptica vamos a retirar al Aeonium tabuliforme de esta maceta que dijimos que era una cuenco número 18 para pasarlo a una maceta un poco más grande. Y acá les muestro cómo el sustrato está húmedo pese a que hace 10 días que no lo riego. Y es en este momento del trasplante donde se puede apreciar esa forma horizontal de crecimiento que tiene esta suculenta, que es increíble, y vean las raíces que, como les decía, no son muy largas. Y también tiene algunas hojitas basales que están un poco lastimadas, así que directamente las vamos a retirar para evitar cualquier riesgo de infección. Ahora, lo conveniente es tener en cuenta ese largo que tienen las raíces para poder determinar cuál es la profundidad adecuada de la maceta donde la vamos a colocar, más aún teniendo en cuenta que es una suculenta propensa a la pudrición por exceso de riego, de lluvia y en definitiva de humedad en el interior de la maceta. Y les confieso que recién en este momento me estoy dando cuenta de lo grande que está. La maceta a la cual la vamos a trasplantar también es una tipo bowl o cuenco, pero número 21, o sea es un poquito más grande.
y este tipo de macetas que tienen una boca ancha son las más convenientes para esta especie, por la forma de crecimiento. Pero es muy profunda, así que lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo podemos reducir esa profundidad de una manera sencilla. Para lo cual vamos a utilizar lo que es conocido donde vivo como tejido mosquitero o tela mosquitera, que es bastante barata. La cortamos y con el tamaño sería de la base de la maceta. Y lo que vamos a aplicar es lo que por lo menos donde vivo se llama canto rodado, que son piedritas que yo las obtengo al colar la arena gruesa de río que utilizo para la preparación del sustrato. Y voy apartando esas piedras justamente para las ocasiones que tengo que hacer esto, reducir la profundidad de la maceta. Pero también vamos a utilizar otra tela mosquitera un poco más grande y ya les voy a explicar para qué. Pero antes vamos a corroborar si efectivamente el canto rodado va a permitirnos que drene bien el agua de riego de una lluvia, para lo cual simplemente vamos a utilizar una macetita con la tela mosquitera debajo y la vamos a llenar de estas piedritas, para justamente chequear eso, que en el futuro no tengamos un problema de que nos obstruya el agua, sea de lluvia o de riego. Sería como una prueba científica casera que vamos a hacer, que simplemente consiste en regarla, pasarle agua para ver de qué manera drena, si lo hace inmediatamente o si obstruye. Y como pueden apreciar, drena perfectamente bien, no obstruye en nada el agua, sale inmediatamente, así que estas piedritas nos vienen perfecto para utilizar en el fondo de la maceta y así reducir la profundidad de la misma, para que no nos quede demasiado sustrato en el interior de la maceta al cual las raíces no pueden llegar, que es lo que suele provocar pudrición o la aparición de hongos o plagas. Así que ponemos la tela mosquitera por debajo de la maceta, medimos aproximadamente según el largo de las raíces hasta qué altura vamos a colocar esas piedritas y yo les recomiendo que lo marquen con el dedo o con algún marcador si quieren, o tengan en cuenta cuál es la profundidad deseada. Y este método en realidad es súper práctico porque simplemente vamos a ir rellenando con esas piedritas hasta la altura deseada. Ese humito que ven ahí en realidad es de la propia arena, pero si ustedes quieren pueden enjuagarlo, pero en mi caso no hay ningún problema, ya que en definitiva es uno de los componentes de mi sustrato que preparamos, que lo pueden buscar en el buscador de YouTube como sustrato Huertinga y les va a aparecer, así que no hay problema con eso. Si ven que les quedó muy alta, simplemente retiran piedritas del interior, y si ven que le quedó muy bajo y quieren que haya una mayor altura, simplemente le colocan más piedritas. Por eso este método me parece que es genial en ese sentido, porque podemos calcular la profundidad exacta que va a quedar cubierto con sustrato. Ahora, lo que conviene es poner otra tela mosquitera por encima de esas piedritas, y esto simplemente es para que al momento de colocar el sustrato y tras un riego o lluvia no se vaya mezclando el sustrato con las piedritas, y de esta forma, que es súper sencilla, logramos eso, que a lo largo del tiempo y tras los meses no se nos vaya mezclando las dos cosas. Así que simplemente lo que resta por hacer es colocar el sustrato en lo que sería la parte superior. Y aclaro que no estoy poniendo papel periódico sino tela mosquitera, porque necesito que sea resistente para aguantar el peso de las piedritas. Y además esa tela mosquitera va a hacer que ninguna piedrita pueda obstruir los orificios de salida, porque van a quedar por encima de la tela. Dicho todo lo cual, vamos a posicionar nuestra suculenta con la técnica de los palitos para que nos quede bien centrada y las raíces bien distendidas en el interior de la maceta. Aprovecho para retirar algunas hojitas que están un poco mal. La posicionamos bien en esto que sería como una camilla que yo hago en realidad para que me sea más cómodo trasplantar. Huertinga, no seas salame, tenés que patentar el método de los palitos. Mirá que yo puedo hablar con gente importante que conozco, lo vendemos, nos llenamos de platita y me comprás la mansión que me prometiste, salame. Te digo, Carlitos, que no sería una mala idea, pero en fin, vamos a continuar rellenando la maceta con sustrato.
Para lo cual, bueno, vamos a tener que hacernos de muchísima paciencia para ir de a poquito y no lastimar ninguna de las hojas en el proceso. Siendo muy importante que no se olviden de ir de a poquito haciendo presión, no tan fuerte, pero sí empujando un poco el sustrato a lo que sería el centro de la suculenta, ya que si no, después cuando reguemos y si no hicimos presión, se nos puede ir para abajo o para un costado. En síntesis, colocamos sustrato, hacemos un poquito de presión, colocamos más sustrato y así, hasta que lleguemos más o menos al ras de la maceta. Y si es que utilizan esta técnica de los palitos, lo que les recomiendo es que no lo saquen hasta que completen bien de sustrato todo el interior de la maceta. Recién ahí los retiran y hacen las últimas correcciones para ya terminar con el trasplante. Y así nos quedó nuestro Aeonium tabuliforme en esta maceta que es un poquito más grande, lo cual ahora sí va a permitir que haya una adecuada aireación del sustrato tras regar o una lluvia, que va a evitar que haya tanta concentración de humedad en el interior. También por lo que hicimos de reducir la profundidad de la maceta. Así que ahora ya me quedo contento y tranquilo de que no va a haber futuros problemas de pudrición. Y espero que les haya gustado y servido este video, y como siempre se agradecen unos muy buenos likes, y si no están suscritos no se olviden de suscribirse, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video, chao.